a decir, ay, pobrecitos, y no, justamente con educación y justamente con información, nosotros queremos generar todo lo que es contrario a eso. Es, de acuerdo, compasión, pero desde la humanidad, compasión como cualquier otro ser humano. Y lo más importante, educación. Así que, de verdad, vamos a tener un súper programa el día de hoy. Bueno, y con esta intro yo creo que hoy tenemos que hacer un esfuerzo reflexivo enorme, porque vamos a conocer a una mujer, Carla Ballestero, que ya está acá con nosotros, que es una vida, como hemos pregonado aquí en ¿Y ahora qué? En clave de sí. Ciertamente, si vos estás ahí en casa, sos o no una persona con discapacidad, o sos una persona que ha vivido preso de sus temores, o de yo no puedo, en mi familia no se logra, tenés que ver esta historia, porque nuestro objetivo de una u otra manera es conectarte a vos con lo mejor. Y desde ya pueden ingresar también a nuestras redes para que veamos nuestra pregunta del día. Así es, y ahí la tenemos, dice, ¿qué haces para vivir desde la igualdad y reconocer las virtudes de las personas que están en tu vida? Qué maravillosa esta palabra de igualdad, y es justamente cuando reconocemos a esa otra persona como ese ser humano integral precisamente. Y entonces, Carla Ballestero, bienvenida a nuestro programa. Y bueno, vos podrías contarnos tantas cosas hoy, pero queremos empezar con algo. Empecemos describiendo tu situación y tu diagnóstico, y luego vamos a entrarle un poco a tu historia para que la gente pueda entender hoy el poder de una mujer psicóloga, activista, vocera de derechos humanos, vocera de personas con discapacidad, y que además nos va a poner en dimensión de una serie de recursos que aún hoy muchos no conocemos. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias a ambos y bienvenidos a los que nos están viendo por esta transmisión. Empezar y diciéndote que más que un diagnóstico es una condición o una situación, ¿verdad? Las personas con discapacidad no tenemos una enfermedad, ¿verdad? La discapacidad es producto de un entorno poco accesible, ¿verdad? Y de actitudes de las personas que hacen que se fomente esa discapacidad, ¿verdad? Bueno, yo soy la segunda hija de 3, ¿verdad? Y el diagnóstico o la condición de discapacidad que le dieron a mis papás es una distrofia muscular, ¿verdad? Que en palabras más sencillas es una, o sea, que los músculos no poseen fuerza en ninguna parte del cuerpo, lo cual me impide realizar todas las actividades de la vida diaria que comúnmente una persona sin discapacidad puede hacer, ¿verdad? Es degenerativa, va avanzando con el tiempo, ¿verdad? Y básicamente es eso. Sí, y en ese primer momento, o sea, cuando nacen, porque creo que este es un dato que le da mucha fuerza a tu historia, había un pronóstico. Ajá. Bueno, primeramente, nací como cualquier otro bebé, ¿verdad? En parto normal, dijo mi mamá, que el doctor cuando me llevó como al año de nacida, le dijo, señor, ¿usted tuvo esta hija en parto normal? Sí. Uy, pues qué bebé más cabezona, ¿verdad? Y mi mamá dice todavía en son de burla que hasta la fecha soy una cabezona, ¿verdad? Como mamá experimentada de otra hija que no tiene discapacidad, mi mamá veía que algo no andaba bien, ¿verdad? En la etapa motora, no me daba vuelta, no me sentaba, si me ponía boca abajo no levantaba la cabeza, ¿verdad? Entonces ella dijo, no, aquí hay algo que no anda bien. Me llevó de varios especialistas, digamos, médicos, pediatras, y le decían que lo que había era un retraso en el desarrollo. Pero mi mamá de ahí algo le decía, ¿verdad? Que no había... El instinto de madre. Exactamente, que había algo que no iba bien. Y me llevó de otro neurólogo, ¿verdad? Y sí, efectivamente le dio un diagnóstico de una distrofia, un internamiento en el hospital de niños, para quitarme un pedacito de músculo del brazo y hacer toda una biopsia y un análisis. Y a partir de ahí le dicen, bueno, es una distrofia muscular y su hija probablemente va a vivir hasta los 4 años.
Esto desde el momento de nacimiento, ¿hasta qué tiempo más o menos? Cuando ya mamá empieza Como a decir, los 2 años. aquí pasa algo. Como a los 2 años. Y a los 2 años entonces ya sabemos qué condiciones y empieza todo un trabajo diferente. Bueno, diferente no tanto, porque a mi mamá nada más le dieron el diagnóstico y tome, llévesela, pero no le dijeron, llévela. Exactamente. ¿Y algún entrenamiento o algo? Nada, ¿verdad? Entonces, no, mi mamá dijo, bueno, aquí es darle calidad de vida. Y en ese sentido, ¿no había nadie previo en tu familia con esta condición? No, en mi familia, de hecho, soy la única persona con discapacidad y mi hermano, ¿verdad? De hecho, cuando nació mi hermano, se hicieron más estudios a nivel genético, ¿verdad? Para ver si eran familia. Mis papás jamás son familia, ¿verdad? No se conocían, unos de Punta Arenas, la otra de San José, ¿verdad? O sea, ni siquiera cercanos, pero hicieron obviamente todo el análisis. Exactamente, ¿no? Lo que dicen ellos es que es una lotería, ¿verdad? Y en este caso se la sacaron doblemente, ¿verdad? Pero sí, no, dígame, mi mamá lo que dijo es, bueno, aquí hay que darle calidad de vida. Mis papás muy creyentes en Dios y no dijeron, vamos a ver hasta qué momento nos la presta, ¿verdad? Hay que darle una vida igual como si mi otra hermana que no tiene discapacidad y hasta aquí he llegado, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos muchísimo de este tema de las madres y de los padres precisamente porque es muy valiente el cómo asumen y tu mamá no es la excepción, ¿verdad? Ella, de acuerdo, le dijeron, vamos por acá, vaya para la casa. Sí. Y ella empieza a hacer un trabajo ahí interesante. Yo siento que es una red de apoyo, sí, ¿verdad? Es mi mamá, mi papá. Yo tengo una familia muy grande a nivel, digamos, de mi papá, tías, primos, ¿verdad? Entonces ellos también apoyaron, ¿verdad? Nunca me sentí discriminada del lado de la familia, ¿verdad? Entonces yo siento que es una red de apoyo que hizo que la familia también apoyara a estos papás que tenían una hija con discapacidad y que tampoco se sabía para dónde hablar o cómo asumir esta condición. Carla, y en determinado momento viene tu hermano menor. 10 años después. Okay. ¿Y tu hermano nace con la misma condición? Correcto. ¿Y qué pasa con él? Mi hermano, bueno, tiene una vida igual, ¿verdad? Obviamente, yo siempre digo, yo fui como el ensayo y error de mi mamá, ¿verdad? O de mis papás, porque conmigo experimentaron un montón de cosas que ya con mi hermano ya sabían, claro, ¿verdad? Entonces, yo digo que a él le tocó más fácil, ¿verdad? Igual mi hermano, igual que yo, hace el colegio, escuela, va a la universidad, sin embargo, cuando está en su primer año de universidad, en la UCR, estudiando química, tiene una crisis. Algo importante de las personas que tenemos distrofia es que a nivel respiratorio somos muy, digamos, es como la parte débil, ¿verdad? Porque ustedes saben que respirar es un esfuerzo, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer los músculos, ¿verdad? Y es lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, mi hermano siempre padeció mucho de bronquitis, de neumonías, y cuando está en primer año de universidad, de una crisis, a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Primero no se sabe qué es, entra cuidados, bueno, a sala muy, muy grave, entra y le dicen a mis papás, entra, pero no sabemos si sale, ¿verdad? Bueno, Perdón, ¿qué edad tenías vos ya? Yo tenía ahí como, si yo le llevo 10 y él estaba en el primer año de universidad, yo tenía como 28 y él como 18, ¿verdad? Entonces, bueno, sale de sala de operación, entra a cuidados intensivos
el sistema pulmonar no le responde bien y hay que ponerle un ventilador mecánico, ¿verdad? Así dura aproximadamente 8 meses, bueno, duramos 8 meses todos en cuidados intensivos del Hospital de Niños y bueno, se recupera, le dicen a mis papás después de que sale de sala, su hijo tiene un pronóstico de vida de 3 meses, ¿verdad? Mis papás obviamente entran en crisis, ¿verdad? Y hay que darles contención y bueno, decirles, ¿no? Y no es lo que los médicos dicen, ¿verdad? Sino es lo que Dios quiere y obviamente los médicos nos van a dar la parte estadística y la probabilidad, ¿verdad? Y nosotros no somos ni estadísticos ni probabilidad, ¿verdad? Y después de eso, bueno, se recupera, vuelve a la universidad, siempre con el respirador, ¿verdad? Y dura 4 años después de eso. Y luego fallece. Cuando el pronóstico había sido 3 meses. Exactamente. Y, igual que con vos, el pronóstico fue 4 años. 4 años y ya tengo 42. Así es. O sea, llevo 38 robando oxígeno. Carla, hay toda una, ¿verdad? Porque uno escucha tu historia y llamarte fuerte, valiente, en fin, ¿verdad? Los calificativos podrían. Pero también hay toda una red de apoyo. Hay historias muy bonitas siendo vos una niña, que vos decías, jugué rayuela, jugaba en la calle, los amigos del barrio y los vecinos, la familia y la figura de tu abuelo se convierte en una figura importantísima en tu vida. ¿Cómo es esa infancia en torno a toda esta red de apoyo que te permitió sentir que eras simplemente una más? Yo creo que es que el éxito fue que nunca me vi diferente, ¿verdad? Ni mi familia, ni mis amigos, ni mis vecinos me vieron diferente, ni me hicieron sentir diferente, ¿verdad? Entonces, yo jugaba para mí los juegos que ustedes pudieron jugar, yo también los jugué, obviamente con ciertos ajustes razonables, ¿verdad? Pero que yo cuando tenía esa edad no les ponía atención porque eran parte de la cotidianidad, ¿verdad? Si algo no lo podía hacer como vos, mi abuelito veía cómo me hacía un ajuste para que yo pudiera andar en patines, andar en bici, jugar quedó, ¿verdad? O sea, de todo. Jugué Jaxer, jugué cromos. Bueno, ahora la gente ya no sabe qué es eso, ¿verdad? Pero eran juegos muy hermosos. Juegos, exactamente. Y hermosísimos, además. Exacto, ¿verdad? Entonces, creo que la red de apoyo, como yo les decía, mis abuelitos maternos, ¿verdad? Fueron un pilar muy importante en ese desarrollo y sobre todo mi abuelito, ¿verdad? Yo siempre digo que él hizo parte de la personalidad que yo hoy tengo, ¿verdad? Porque me creó una niña segura para que fuera después una adolescente y una mujer segura. Totalmente. Cuando estás hablando de estos ajustes a nivel de juegos, como para imaginar qué hacía ese abuelito, ¿cómo era un ajuste de juego, por ejemplo, Carla? Por ejemplo, si yo iba a andar en patines, y no me podía poner de pie, obviamente, ¿verdad? Entonces, él me sentaba en un coche sombrilla, me ponía patines y él me andaba por toda la acera. Y yo andaba ahí con mis amigas, ¿verdad? Por ejemplo, si iba a jugar Suiza, obviamente yo no iba a brincar, pero entonces agarraba la Suiza de un lado y la otra persona tenía que dar Suiza doblemente esforzada, ¿verdad? Porque era el que llevaba el control, o me amarraban la silla, la Suiza a la silla de ruedas. Y yo ahí me sentía parte de ese juego, ¿verdad? Y además completamente divertido para las dos partes. Los otros niños, vos, y de verdad entre sonrisas y demás, adaptada al juego 100%. Exacto, estábamos haciendo una inclusión, no solamente para mí, sino para el resto de chicos que no lo veían diferente, ¿verdad? Ahora, Carl, vos dijiste algo preciosísimo en la intro, que es importante resaltar. La discapacidad muchas veces es la dificultad que encontramos para adaptarse a un mundo, ¿verdad?, que podría resultar restrictivo. O sea, tu abuelo te adapta, tu familia te hace ver como una más, y entonces empiezo a sentirme parte de y nunca me vi diferente.
¿Y la adolescencia? No, hombre, yo digo que la adolescencia fue la época más bonita de mi vida, ¿verdad? Yo disfruté muchísimo de la adolescencia. Yo siempre, cuando cuento, hablo de mi hermana, porque somos dos polos totalmente opuestos. Mi hermana es toda seria, ella es muy selectiva, es más introvertida, ¿verdad? Excelente estudiante en toda su vida, ¿verdad? Y yo era buena estudiante en la escuela, pero en el colegio me rematé. ¿Qué pasó en el colegio? ¿Verdad? Yo en el colegio, yo iba a socializar, yo no iba a estudiar, ¿verdad? O sea, yo como que pasara dejando los palos en el alambre, para mí era suficiente, ¿verdad? Yo no tenía que tener un 100 en la nota, ¿verdad? Disfruté muchísimo. Mi hermana era todo lo contrario, excelente estudiante, de pocas amigas, yo no, yo le hablaba a todo el colegio, ¿verdad? Yo le contaba un día de esos a una amiga que yo desde séptimo empecé a ir a los bailes del colegio. Mi hermana, hasta que estaba en cuarto año, fue a un baile del colegio. Por un tema de decisión personal. Exactamente, ¿verdad? Entonces vean que fue una adolescencia como la de cualquier otro. Carla, y en este proceso, digamos, vos con una personalidad extrovertida, sociable, o sea, pasar raspando era el éxito, ¿verdad? Pero feliz. Pero feliz. Exacto. Y la parte esta de tus papás de soltar para que vos pudieras ser, la parte de soltar para, pensando en sobreprotección. Por cierto, ahora que hablábamos fuera de cámaras, Alexito nos decía, bueno, es que la sobreprotección a veces es, o puede entenderse hasta como una forma a veces de agresión. ¿Cómo fue ese proceso de independencia? Es que, bueno, mis papás, como te digo, yo digo que ellos se adelantaron a la época, porque en la época en que yo nací, a los hijos con discapacidad se les escondía. No se les educaba, no se les enviaba a la escuela, no se les enviaba al colegio. Mis papás hicieron todo lo contrario, ¿verdad? Entonces ellos iban como a la vanguardia de la discapacidad, ¿verdad? Claro, porque se tenía esa creencia justamente del pobrecita que estábamos hablando. Exacto, pero ellos no lo veían desde ese punto, ¿verdad? Entonces mis papás siempre trataron de dar como esta libertad, veamos hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Entonces ellos me exigían igual que a mi hermana, ¿verdad? Digamos, yo me acuerdo una vez que yo me pedí permiso para ir a hacer una tarea y ellos me dijeron que no, y yo llamé por teléfono de un público de ese tiempo, ¿verdad? Y les dije, mami, voy para tal lado, chao, y corté. Cuando yo llegué a la casa de mi amiga, yo entré a donde ella, digamos, dejamos los bolsos y todo, y en eso llegó mi papá por mí. Entró, agarró la silla de ruedas conmigo, me sacó, me montó en el carro y me dijo, a usted se le dijo que no podía. Y se va para su casa. Claro. Me puedo imaginar la sombra donde uno percibía que venía papá nada más. Exactamente. Entonces que también, no hace falta que digan nada. No, también tuve consecuencias de mis decisiones. Claro. A pesar de que ellos me dieron mucha libertad, también habían consecuencias, ¿verdad? Entonces, no, mis papás, digamos, si yo iba a un baile, obviamente mi papá me tenía que ir a dejar, me iba a traer. Eso le servía mucho a mis amigas, porque entonces los papás las dejaban ir porque nos jalaban a todas, ¿verdad? Si iba a una lunada o a una carne asada, igual. Cuando hacíamos pijamadas en quinto año también, ¿verdad? Sabíamos, mis papás sabían a cuál casa íbamos a ir, hablaban con los papás de donde nos íbamos a quedar, ¿verdad? Pero igual ellos, como cualquier otra hija, le dieron total libertad. Exacto, como cualquier otra persona. Y qué hermoso poder verlo así, perdón, Rafita, qué hermoso poder verlo así, porque eso es educación precisamente. Y me quedo pensando, ¿y los profesores? Los profes de igual, digamos, yo nunca tuve una adecuación curricular, porque lo mío no es a nivel cognitivo, es a nivel motor, digamos, ¿verdad? Entonces, si ocupaba de una adecuación, era a nivel de acceso, qué sé yo, más tiempo o un espacio más amplio. Pero no, yo siempre hice exámenes con el resto de compañeros. Sí tenía un pupitre diferente, ¿verdad? Que era una mesita.
Y los profesores igual, me trataban igual. Claro, y es que aquí juegan como tres papeles. Uno, el hecho de que vos decís, no me visualicé diferente, simplemente era yo. O sea, y me concentré en lo que yo soy. Dos, el apoyo de tu familia. Y tres, que yo creo que algo que es impresionante de tu historia es que vos nunca le has dicho que no a nada, ¿verdad? A ninguna oportunidad. Y esto yo creo que te ha llevado a hacer todo lo que vos haces. Ahora, saltemos a la universidad. Ajá. Ok, Carla, empieza tu parte profesional, tu parte de profesionalizarte y empezar a trabajar en tu independencia. ¿Cómo es ese ingreso en la universidad? En la UDI. ¿Y por qué psicología? Porque no hemos dicho que sos colega también. Ajá. Bueno, en un principio yo quería estudiar periodismo y yo pasé toda mi época de colegio que esa era, digamos, la profesión que yo quería escoger. Cuando en quinto nos llevan a la feria vocacional, yo le digo a mis compañeras, me acompañan a la Facultad de Psicología, a la charla, y me dicen sí, no, perdón, a la de periodismo. Y ellas me dicen que sí, pero que yo a cambio las tengo que acompañar a ellas a la de psicología, porque habían como 5 que querían estudiar psicología. Y sí, obviamente yo acepto, ¿verdad? Cuando yo escucho lo que están hablando, a mí eso me cautiva, ¿verdad? Y yo digo, wow, eso es lo mío. Creo que voy a cambiar de ¿Y nunca lo habías pensado? Después de haber ido a la de periodismo. Después de haber ido a la de periodismo, ¿verdad? Y yo nunca lo había pensado. Pero mi papá siempre me dijo, estudia administración o estudia derecho. Y yo no, es que eso no me llena, o sea, no es lo mío. Primero que era malísima en matemática, ¿verdad? Y yo decía, más matemática en administración no quiero, ¿verdad? Y me cautivó psicología y ingresé a la universidad como cualquiera, ¿verdad? Hice la matrícula. Yo nunca tuve asistente, ¿verdad? Yo siempre digo que los asistentes en la escuela y en el colegio fueron mis compañeros, ¿verdad? Que lo hacían por amor, Sí. porque nadie les pagaba, o sea, era porque de verdad creían o sabían que necesitaba de algún apoyo y ellos me apoyaban. Carla, pero... Y en la U igual, o sea, las compañeras, yo me acuerdo cuando yo me presenté, generalmente nos presentamos, ¿verdad? Yo sí les dije, yo requiero que cuando nos den recreo, ustedes me lleven afuera y me vuelvan a tener aquí adentro. Me encanta la primera indicación cuando nos den recreo. Es como, a mí me tienen que sacar, por favor. Sí, exacto, ¿verdad? Y digamos, yo siempre he puesto mucha atención, ¿verdad? Entonces las clases, en un principio las grababa, pero me daba mucha pereza después transcribirlas. Entonces lo que hacía era que alguna compañera que yo veía que tomaba buenos apuntes, le pedía el cuaderno y lo fotocopiaba. Carla, hay toda una parte de voluntad y todo, pero también detrás de tu historia, pues hay dificultades. Digamos, cuando uno ve caras, cuando uno ve gestos, no todos los profesores son sensibles, no todos los compañeros son sensibles, no todos nos detenemos a preguntar como apoyo o qué está bien o qué está mal. Ese proceso de toparse con dificultades, ¿cuál ha sido como la que más te ha marcado y cómo lo has manejado? Mira, yo siempre le digo a la gente que yo siento que yo nunca he recibido como un trato de discriminación o una mala cara no sé, si me lo han hecho probablemente no lo he visto, ¿verdad? Porque no ando como a la defensiva, ¿verdad? Y yo creo, bueno, en la universidad no tuve ningún profesor que yo dijera, uy, no, ese me trató mal, no. Igual me exigían lo mismo y creo que hay algo también importante. También yo tenía que demostrar que podía hacer lo mismo que vos. Bueno, pero qué ¿verdad? bonito esto que yo no miraba el mundo a la defensiva. No,
Yo simplemente miraba que estaba en la U, en el colegio, en la escuela y disfrutaba mi vida. Sí, e incluso poder verlo así. Si me hicieron mal la cara, No me di cuéntame, cuenta. porque cuánto vamos a veces por la vida en general, no hablando de condición de discapacidad, cuánto vamos a veces por la vida analizando o sobreanalizando la cara que me hizo, lo que me dijo, para entonces quedarme ahí y encerrarme en este mundo de victimización. Y es, no, me sacudo de eso y avanzo hacia el lugar que yo quiero. Incluso con el agravante, Zoom, que si nos quedamos ahí, entonces puedo empezar, nadie me ayudó, a mí no me entienden, y empiezo a botar sueños, y empiezo a destruir sueños, cuando al final, pues, esta soy yo, este soy yo, y con esto tengo que enfrentar el mundo. Exacto. Pero es que yo no lo veo diferente porque toda la vida, esta es la vida que yo conozco. Entonces para mí no es diferente. Cuando a mí me han preguntado otras veces que si yo volviera a nacer, que si escogería tener o no tener discapacidad, yo volvería a escoger tener discapacidad. Si es que es tu vida, Porque sos es la feliz vida con que, tu vida. exactamente, ¿verdad? Entonces, inclusive a veces cuando uno conoce a una persona y sale con esa persona al cine, a cualquier lugar, y esa persona no está acostumbrada a sentir la mirada de la gente, a veces se incomodan. Porque me dicen, uy, ¿viste cómo te volvieron a ver? Y yo no. ¿Verdad? Porque yo no ando por el mundo viendo si la gente me está... Pero es que eso Sí, que me estás encanta. diciendo es súper lindo, y yo creo que es una de las grandes lecciones de tenerte hoy acá. Yo conozco mi vida. Al margen de que haya una condición de discapacidad o no, es mi vida. A veces yo creo que vivimos tanto como en espejo, ¿verdad? Buscando reflejos o buscando imágenes. Esta es la vida que yo conozco, ese debería ser el mensaje para todos. Esto es lo que yo vivo. Y vamos ahí. Carla, te gradúas. Ajá, Te gradúas de psicóloga. ajá. ¿Y dónde empiezas a proyectar tu vida? Obviamente, como cualquier otra persona que está sacando su título, quiere trabajar y generar, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, aquí la cosa no va a ser fácil, ¿verdad? Porque las personas no están acostumbradas a contratar a una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces hay que también manejar la discapacidad desde la gente que está afuera, ¿verdad? Yo, bueno, sí, he tenido amigos, yo digo que tengo muchos amigos, pero una de mis grandes amigas, Rosalind, una maestra de preescolar, amiga de escuela y de colegio, ¿verdad? Y todavía amiga, ella me dice, ¿por qué no te reclutaste en el Ministerio de Educación? Y por lo menos ahí vas haciendo currículum, los 2 años que te piden en todo lado, ¿verdad? Esto antes de graduarte. Ajá. Entonces ella me dijo, yo te aviso, como ella estaba ya dentro Del MEP. del MEP, entonces yo dije, sí, me voy a reclutar. Cuando yo dije a mi mamá, me voy a reclutar, ella, bueno, se le paró la peluca, ¿verdad? ¿Cómo va a dar clases? ¿Cómo va a escribir en la pizarra? Y yo, mami, tranquila, no me han llamado. Si me llaman, vemos cómo hacemos, ¿verdad? Sí, un paso a la vez. Exactamente, ¿verdad? Me recluté. Ya era su legado actuando. Sí, ¿verdad? Pero yo le puse el estate quieto, ¿verdad? Y entonces, yo faltando como 8 o 15 días para graduarme, me llamaron del MEP, ya me habían reclutado para que empezara a dar clases de psicología. Cuando me gradué, era la única de mi generación, que no éramos muchos tampoco, como unos 20, ¿verdad? Que en ese momento tenía trabajo, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, aquí cualquiera pudo haber tenido trabajo, pero no, ninguna tiene, solo yo, ¿verdad? Entonces yo decía, también es un éxito, porque soy persona con discapacidad, que tenemos menos oportunidades de trabajo y estoy teniendo trabajo. Claro, pero la que se animó, la que dijo sí, la que le dieron una oportunidad y dijo en esta, y después vemos a ver qué hacemos. Exacto, y yo siempre digo, en el MEP uno llena una hoja, pero no te están viendo. Cuando a mí me llamaron en el MEP, ellos no sabían si yo tenía discapacidad o no. ¿Verdad? Probablemente también por eso me llamaron, porque Carla, no sabían. Y en esa lógica de ya veremos, ¿verdad? Si me llaman, ahí veo, y si vamos un paso a la vez.
Cuando ya dije, ok, voy a ser profesora, ¿te dio susto? ¿Cómo lo pensaste? ¿Tu mamá qué dijo? Bueno, no, primero había que ir a conocer a dónde me mandaban, ¿verdad? Entonces ya mi papá me llevó y me acuerdo que cuando yo llegué al colegio donde iba a dar clases, llegué y me presenté con el director y él me dijo, ay muchacha, qué pena, pero este colegio no tiene aula de prevocacional. ¿Verdad? Él creía que yo iba a estudiar en el colegio. Y yo le dije, no, disculpe, yo soy la profesora de psicología que nombraron en este colegio. Vengo a dar clases. Y él no sabía dónde meterse, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Ya después de eso, no, muy carga, él me acondicionó el colegio, me empezó a hacer rampas, ¿verdad? Y yo a actualizarme, a ver cuál era el plan de estudio del colegio, ¿verdad? Y súper bien. Pero qué bonito, ¿verdad? Esa parte de qué carga él de se asustó, rebobinemos, replanteemos y encontrarnos con gente que nos que diga, ok, ¿cómo te contribuyo? ¿Cómo te apoyo para que vos sigas tu sueño? ¿Cómo te contribuyo? ¿Cómo te apoyo? Y también, ¿cómo me educo para poder acompañar? Porque está bien, de acuerdo, no tenemos que saber hacerlo, pero ¿cómo me educo para entonces poder acompañar? Y fue lo que empezó a hacer justamente, educarse para poder hacerlo de la forma sana para todos. Exacto, y digamos, no solamente a él, sino al resto de compañeros que estaban trabajando conmigo, ¿verdad? ¿Y el manejo con los estudiantes, qué tal? Súper bien. De hecho, a mí, yo decía, cuando me preguntaban, a mí el dar clases en colegio no era algo que me encantaba. Lo que me encantaba era el contacto con los estudiantes. ¿Verdad? Cómo yo podía, y me tocó trabajar en lugares de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, donde había muchas problemáticas a nivel social, familiar. Entonces, también desde esa parte, ¿verdad? Cómo podía contribuir con esos chicos. Y hay muchísimos ahora porque estábamos viendo los mensajes que van entrando en la transmisión y es como saludos, profe. Entonces, qué bonito después de muchos años poder ver justamente este impacto en la vida de otra persona. Exacto. Bueno, o lo veo como psicóloga también. No sé. Sí, por supuesto, también. Y también porque ahora me desempeño trabajando como formadora del Instituto Nacional de Aprendizaje. Bueno, pero antes de llegar ahí, hay mucha más historia, ¿verdad? Porque, Carla, si no me equivoco, Japón, México, Guatemala y Perú, por Sudamérica, ¿verdad? Por ahí sí. Por ahí. O sea, viajes capacitándote en ¿cómo le llamamos? En creación o el eslogan de trabajemos hacia la autonomía, hacia la independencia. ¿Qué pasa después de esa primera etapa de docente? De colegio, decimos. Bueno, yo trabajé como docente aproximadamente como 3 años. Luego trabajé como psicóloga de la escuela Centeno Bueno, ¿verdad? Que me dio una gran escuela, ¿verdad? A nivel profesional, ¿verdad? Y desde la parte de discapacidad, ¿verdad? Y luego trabajé con equipos interdisciplinarios en escuelas de atención prioritaria. Y posterior a eso hice ahí como un stand-by y me empecé a formar más desde la parte de derechos humanos y de discapacidad, ¿verdad? Desde el activismo. Y fue donde empezó Nicaragua, Guatemala, luego Japón y Perú. ¿Y qué hacías ahí? Bueno, un día de esos que veía el programa con Nicole hablaba de la ley 7600. Y yo creo que más que la ley 7600 era 8661. 8661. Es que eso fue un dato que nos pareció. Sí. Y las personas que están escuchando el programa tienen que escuchar sobre esta ley porque vamos a reconocerlo. Yo estoy aprendiendo con vos. Cuando nos empezaste a educar sobre esto, es un universo que no conocíamos. ¿De qué habla esta ley 8661? La ley 8661 es la convención sobre los derechos de personas con discapacidad y básicamente habla de los derechos que tenemos como personas con discapacidad
y que no son violentados todos los días, ¿verdad? Entonces por ahí es donde yo empiezo a capacitar en esta ley. Posteriormente me doy cuenta... Pero ¿cuál elemento, Carla, cuál elemento sentís vos de esa ley que vos dijiste, esto lo tiene que conocer el mundo? Es que es de derecho, o sea, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la sexualidad, ¿verdad? O sea, esa ley es exclusivamente para defender nuestros derechos, no es de accesibilidad, como la ley 7600. ¿Verdad? Si yo quiero ejercer mis derechos, lo hago desde la 86-61. Sí, y no desde la ley 7600, que es nuestra idea, muchas de, que habla de adecuaciones. Idea errónea. No, y es una ley muy valiosa, claro, pero desde la accesibilidad. Okay. Y te empezás a formar, ¿y qué empieza a pasar? Porque es que todos estos avances a mí me parecen sorprendentes. Empiezo a involucrarme más como activista, ¿verdad? De grupos de personas con discapacidad, y posteriormente aplico para una beca para Japón, para capacitarme en autonomía personal, ¿verdad? Y de ahí me voy para Japón. Ahora. Y me voy para Japón, me encanta. Sí, me fui para Japón. Sí, ¿verdad? Por eso dijimos, una mujer que no le dice no. Hablarnos de autonomía personal, porque hoy vos estás dejando una huella muy hermosa. Ley 7600 tiene que ver con accesibilidad, pero la otra, el 8661, tiene que ver con derechos. ¿Qué es autonomía funcional? Es algo que vamos a venir a conversar en un momentito, hoy con Carla Ballestero, que nos viene a dictar cátedra de clave de sí y de integración desde el amor. Ya venimos con más. Adiós. Sodea ese cevichito, sodéalo, sodéalo, sodea ese atuncito, sodéalo, 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 sodéalo. Qué rico que sabe todo, de Punta Arenas hasta Limón. Qué rico que sabe todo con las crujientes Soda Pozuelo. Sodéalo, sodea lo que tú quieras con Pozuelo. Y de pronto te quedas parapléjica, de los hombros para abajo yo no tenía movimiento, y yo caigo y quedo en acera tirada y no me puedo levantar. Primera época tuve muchos cuestionamientos de qué va a hacer usted diferente que no pudieron hacer hombres y ingenieros antes, y además a mí me gustan mucho mis zapatos de tacón alto. Este miércoles 29 de julio a las 10 de la noche le pregunto directo a la presidenta ejecutiva del Incofer, doña Elizabeth Briceño, ¿se le está descarrilando el tren? No. Vamos a conversar con ella, no solamente de eso, sino también de ciertas intimidades. Yo no sé si usted me permite, doña Elizabeth. Vamos para adelante. Muy bien. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio. ¿Y ahora qué? El día de hoy estamos conversando con Carla, que nos está contando toda su historia. Y antes del corte ella nos decía, bueno, y se dio la oportunidad de irme para Japón, y pues me fui. ¿Qué pasa en Japón? Bueno, la beca que yo apliqué en el Ministerio de Relaciones Exteriores era exclusivamente para una persona con discapacidad que quisiera o que deseara capacitarse y formarse en autonomía personal y vida independiente para personas con discapacidad. Eso es básicamente, ¿verdad? Me dijeron, bueno, tome su tiquete, tome el de su asistente, usted va a tener que administrar su vida durante 40 días en Japón. Además se va a ir a ¿Y era con todo pago? Con todito. Qué lindo, ¿verdad? Todito me encanta. Todito, ¿verdad? Y
bueno, y pago para mí y para mi asistente, que era muy importante, ¿verdad? Y además allá me capacitaban, ¿verdad? Por una asociación de personas con discapacidad que ya trabajaban en la autonomía y la vida independiente para personas con Ahora, discapacidad. Carla, entrémosle a este concepto porque es importantísimo. Incluso vos trabajás actualmente en una institución, en el INA, precisamente en este tipo de cosas, pero amplianos, porque la palabra autonomía pues puede ser usual, pero como apuntabas hace un momento, realmente qué implica, cómo lo entendemos, cómo lo manejamos, porque a la larga somos muy tendientes como a cuidar, proteger, evitar, pero somos personas con derecho a la autonomía. Bueno, vos acabas de decir una palabra clave, cuidar. Las personas con discapacidad no necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos apoyen. Porque yo como vos o como vos tomo mis decisiones. Esa es la autonomía, ¿verdad? Es el respeto a las decisiones que yo tome, buenas o malas, son mis decisiones. Incluso vos dijiste algo valiosísimo. Hay muchos derechos, pero por ejemplo el derecho a mi vida sexual, a mi vida privada, a mi vida afectiva, que tiende a lesionarse o a limitarse. Correcto, porque la gente cree, y yo, digamos, parte de lo que siempre les digo a las personas que estoy formando es las personas con discapacidad no somos asexuadas, ¿verdad? Tenemos una sexualidad como la de cualquier otra persona, ¿verdad? Y hay una amiga con discapacidad que quiero mucho, Damaris, que ella dice, las personas con discapacidad no orinamos agua bendita. Así, eso me llamó mucho la atención cuando lo escribiste. Porque la gente tiende a pensar eso, que somos tan buenos, ¿verdad? Y yo tengo tan malos pensamientos como los puede tener usted o usted, ¿verdad? O peores. O ricos pensamientos. Exactamente, ¿verdad? También. Exacto. De todo. Exactamente. Entonces, es eso, es ese derecho, ¿verdad? Muchos papás o muchos familiares de personas con discapacidad creen que no podemos casarnos, que no podemos tener un novio o una novia, o que no podemos tener ahí una noche loca de pasión, como cualquier otra persona que se fue a bailar y conoció a alguien y de ahí empezó una relación, ¿verdad? Y mucho menos a tener una familia. Y es que en esa dimensión que vos lo pones, 2020, ¿verdad? Pero ¿cuánta educación emocional tenemos que tener todos y todas? Porque tendemos que desde el amor te puedo decir qué hacer, con quién salir, quién te conviene, quién no te conviene. Vea, póngase con Dios, dirían las abuelitas, y sin preguntarte a veces, ¿vos qué querés? Y yo creo que la autonomía empieza por vos qué querés, vos qué pensás. Pero somos dados como a poner formulitas. Por eso es que es tan importante no solamente hablar de autonomía, sino también hablar de asistencia personal, ¿verdad? Porque yo puedo tener una vida autónoma si tengo el apoyo de otra persona, que, digamos, que me apoye a ejecutar lo que yo, por mi condición de discapacidad, no puedo hacer. Pero quien decide cómo, soy yo, ¿verdad? Y yo siempre les digo en las capacitaciones o en las formaciones, si yo quiero hoy ponerme los calzones sobre el pantalón, el asistente personal tiene que vestirme de esa forma. Aunque a él le parezca que yo sea Superman y ande los calzones afuera, ¿verdad? Y que vaya a hacer el ridículo en la calle y todo el mundo me vaya a volver a ver, pero es mi decisión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de autonomía, es indispensable hablar del asistente personal y de muchísimas personas en condición o en situación de la discapacidad podrían tener una vida autónoma, una vida independiente. ¿Está contemplado en esta ley? Sí, esto del tema del asistente personal. Bueno, esta ley lo contempla y además de eso, Costa Rica tiene una ley muy nueva, que es la 9379,
que es la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal, donde lo que dice es que el Estado va a garantizarle a la persona con discapacidad que se encuentre en pobreza y que requiera de un asistente el pago de ese asistente, ¿verdad? Entonces, muchísimas personas con discapacidad en ese momento, si no saben de que tienen ese derecho, yo los invito a que Carla, lean la ley, ¿verdad? Claro. Y digamos, bueno, yo estoy en una condición en la que requiero un asistente personal. ¿Cuál es el paso? ¿Cómo accedo primero a la información y cuál es el proceso para lograr tener un asistente personal subsidiado por el Estado? Ajá, bueno, el primer paso, el ente rector en discapacidad es el CONADIS, ¿verdad? Y entonces hay que tener la certificación de discapacidad que la genera el CONADIS, ¿verdad? Cuando el CONADIS ya me generó esa certificación, se solicita ante Limas que se haga el estudio digamos, si me encuentro en pobreza o no. El socio. Ajá, exactamente, el socioeconómico. Y algo muy importante es que el estudio lo hacen a la persona con discapacidad y no a la familia, ¿verdad? Porque puedo que yo tenga 8 hermanos bien y que pagados. me digan, exactamente, no, ustedes sus hermanos me pueden mantener. No, pero esos son ellos. Exacto. Ellos tienen sus gastos. Yo soy una persona aparte. Qué bonito verlo así, que como es en realidad, esa individualidad precisamente. Sí, claro, porque Y, mañana tu digamos, hermano se enoja y ¿qué? Ajá, posteriormente a ese estudio, sí, digamos, el IMAS dice que yo estoy en pobreza, entonces el CONADIS tiene toda una lista de asistentes ya certificados por el INA, porque la ley 9379 dice que es el Instituto Nacional de Aprendizaje el que se va a encargar de capacitar, formar y certificar esos asistentes personales. Carla, Que ahí es donde entra tu trabajo. Ahí es donde entro yo. sí, el asistente, para que nos quede clara la dimensión, el asistente personal te asiste en casa y te puede asistir en el mundo de trabajo. O sea, ese es el propósito, digamos, que puedas trabajar, ejercer con ayuda. Muy bien. ¿Hasta dónde llega el asistente personal? El asistente personal te asiste en todas las actividades de la vida diaria que uno lo requiera, ¿verdad? Por ejemplo, y me voy a poner yo desde mi, digamos, desde mi persona. Carla Ballesteros necesita que la bañen, que la vistan, que la maquillen, que la peinen, que le den de comer, ¿verdad? Pero ese asistente me va a bañar de acuerdo a como yo le diga. Por ejemplo, a mí me gusta bañarme con el agua hirviendo, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir a qué temperatura me va a bañar. Y aunque el asistente sienta que la piel se me va a quemar, yo quiero a esa temperatura y tiene que ponerlo a esa temperatura. ¿Verdad? Y me va a vestir con la ropa que yo le digo, ¿verdad? Porque muchas veces vemos personas con discapacidad que ya son readultas y que la familia las viste como unos bebés, ¿verdad? Porque así se ve más bonito, porque es lo que yo quiero que lleve, ¿verdad? Hasta la terminología que usamos, porque no es persona, es personita. Exacto, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, es que realmente, de verdad, por eso toca un tema de educación, porque es como desde el pobrecito, desde no es persona, con todos sus derechos, no, es una personita. No, incluso va más allá, casos que nosotros hemos visto. Póngale el abrigo, pero si no, si tengo calor, póngale ese perfume, pero si no me gusta. Tan simple como eso. Exacto, ¿verdad? O no sé, mi mamá a mí me molesta mucho porque yo tengo las piernas flacas, ¿verdad? Y yo no soy para nada compleja. Yo voy a la playa y me pongo un short súper chiquitito, ¿verdad? Y mi mamá me dice, le van a ver esas piernillas que parecen las de un pajarito. Y yo, no importa, el que no le gusta como me veo, que no las vea, que vuelva a ver para otro lado, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Es que yo me vista como yo quiera. Nadie tiene derecho a decirme
cómo vestirme, a qué horas acostarme, qué comer, qué tomar, ¿verdad? Yo les digo, yo tomo un batido todos los días en la mañana, pero puede ser que hoy no quiera batido y quiera un té, ¿verdad? La familia me va a decir, pero usted todos los días toma batido. Sí, pero hoy no quiero y puede que se enoje. Mientras que el asistente todos los días me va a llegar y me va a preguntar qué quiero para desayunar. Carla, De hecho, lo veíamos con tu asistente ahora, ¿verdad? Que todo era, usted me dice, Ajá. usted me dice. Me llamó mucho la atención ese, usted me dice, Sí, porque Carla. precisamente es a donde estás apuntando. como siempre, pues el tiempo empieza a ganarnos y no queríamos dejar pasar esto. Resulta que yo estoy viendo el programa y alguien dice, mira, yo tengo vocación para ser asistente personal. A mí me gustaría ser asistente personal. No sabía que el INA capacitaba. ¿Cuáles son los requisitos si a mí me interesara ser asistente personal con una persona con discapacidad? ¿Cuál es el proceso para empezar a formarme? Bueno, importante revisar la página del Facebook de Lina o la página de Lina, ¿verdad? Porque ahí constantemente están saliendo las sedes de Lina donde se va a dar el programa de asistencia personal. Ser mayor de edad, tener sexto grado, ¿verdad? Nada más. Y, digamos, no tener alguna condición que le imposibilite ser un asistente, ¿verdad? Yo no puedo pedirle a una persona con discapacidad como la mía que me vaya a asistir, ¿verdad? Porque sería imposible. Y que no sean funcionarios públicos. Muy importante también. Claro. Pero de ahí, lo demás puede cualquier persona. Carla, hablar con vos es maravilloso desde precisamente todo lo que nos regalás para poder educarnos en estos temas. Y lo que estábamos hablando ahora antes del programa era el asunto de, es que tenés, a ver si somos colegas los tres, pero además vos hablas desde tu realidad, entonces hay una ventaja ahí maravillosa para vos y por eso con la pasión incluso que lo haces, porque te brillan los ojos cuando hablas de este tema, ¿verdad? En casa hay mucha gente diciendo, bueno, es que seguro todas las oportunidades que le aparecieron o seguro todas las oportunidades que le fueron dando, qué dichosa, es que a mí no me ha tocado desde ahí, ¿verdad? Hay muchas veces que nos quedamos en este discurso del pobrecito yo. ¿Qué le decís a esa gente? Vea, uno tiene dos opciones en esta vida. O se queda estancado donde está, o llora, hace un berrinche, patalea, se seca las lágrimas y sigue adelante, ¿verdad? Entonces yo les diría que no se fijen en lo que me tocó, sino en eso que me tocó, cómo lo puedo potenciar para poder salir adelante, ¿verdad? Bueno, yo soy una persona con discapacidad, pero nunca me he sentido menos, ¿verdad? Y creo que más bien la discapacidad me ha llevado a lugares donde probablemente sin discapacidad no pudiera estar, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? No quedarnos estancados en viendo lo que me tocó vivir, sino eso que me tocó vivir, cómo lo puedo potencializar y salir adelante. Carla, hay dos palabras con las que queríamos cerrar tu entrevista y es miedo y pasión por la vida. ¿Cómo las definís? Miedo no tengo y pasión por la vida es lo que tengo, ¿verdad? Porque yo amo vivir, espero ser muy longeva, ¿verdad? Espero morirme bien viejita y yo que todo lo que hago lo hago con pasión. Por eso es que me gusta tanto lo que hago, ¿verdad? Yo siempre digo que gracias a Dios estoy en una institución que me encanta, en un trabajo que me encanta y me apasiona. Yo amo lo que hago y tras de eso me están pagando. Totalmente. Eso es maravilloso. Agradecidísimos de que estés con nosotros, agradecidísimos de tu historia,
Pero antes de irnos, vamos a hacer un adelanto de lo que vamos a ver mañana. Tienen que ver esto porque es otra historia, bueno, de esas historias que lo vamos a llamar como de pasión, pero de dejarse ayudar y sentirse conectados con la vida. Vamos a ver esto un momentito para que sepan que vamos a tener mañana aquí en vivo a las 6 de la tarde. Y es que realmente cuando se quiere vivir es desde la pasión, desde la entrega. Y bueno, mañana tenemos la historia de un hombre maravilloso que nos viene a decir con corazón biónico incluido. Sí, qué fuerte esa frase. Me dijeron, hacemos algo ya o te vas a morir. Carla, gracias por educarnos en esto. Yo creo que fue súper educativo saber que existen estas dos nuevas leyes. Gracias de todo corazón por educarnos. Gracias por la pasión de vida que tenés. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron un día más. Los esperamos mañana al ser las 6 de la tarde, Canal 8. ¿Y ahora qué? ¿Todavía no tiene un televisor digital y con el apagón analógico se quedó sin entretenimiento? ¡Aproveche! Contrate Sky Familiar y convierta su tele analógica en digital y disfrute más de 90 canales y eventos exclusivos por solo $25.90 al mes. Con Sky, no se quede sin entretenimiento. ¡Suscríbase ya! ¿Por qué es importante contar con instalaciones eléctricas seguras en nuestras casas? Sobre todo en tiempos de COVID-19. Esta pregunta la responderemos esta semana en Sinergia CFIA. Ahora que estamos en las casas, pues estamos trabajando desde ahí y necesitamos electricidad para el internet, necesitamos electricidad para la computadora. Lamentablemente, el mayor índice de incendios en Costa Rica procede de las malas instalaciones eléctricas o problemas en los aparatos eléctricos. Queremos darles algunos consejos para prevenir incendios dentro de estructuras. Los esperamos este sábado a las 2 de la tarde en Sinergia CFIA, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura. ¡Wow! Sorpréndase con Sky desde $25.90 al mes.